Vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros tenemos el sitio EduSalta, donde nos encontramos con el protocolo de intervención que ha sido acordado y aprobado por una resolución en su momento, y allí en este sitio nos encontramos con el protocolo, justamente acompañar este proceso acordado para denunciar en una resolución en su momento para la salud, para el uso responsable de las tecnologías de información y comunicación, para la prevención de adicciones y otros, ¿no? Para la salud, y para el uso responsable de las tecnologías de información. Es una ley que modificó el artículo 96 de la Ley de Educación de Adicciones, en donde nos marca, ¿no?, todos los contenidos que se deben abordar. Es necesario entender esto para poder comprender por qué tenemos el protocolo que nos va a guiar, que nos va a ayudar que se deben abordar, todo el marco legal estuvo señalado, no obstante, aquí tenemos normas que desde la Constitución, desde las leyes nacionales y las leyes provinciales, nos van a indicar cuáles son las responsabilidades que tenemos como efectores de salud, como operadores del sistema como efectores del sistema de educación, y van a como operadores dentro del sistema de educación para irnos señalando cuáles son nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades surgen de todo un marco legal. No nos vamos a detener, pero sí les vamos a indicar cuáles son los contenidos de esas normas. La existencia de protocolos nos permite preguntarnos, respuestas que ya vinieron dando, a quién se aplica y quién es el responsable de aplicar. El ámbito de aplicación, reitero, son los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, y privada correspondiente a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. ¿Y cuáles son las materias que va a comprender este protocolo? Casos de maltrato infantil, de abuso sexual y de violencia de género. Es decir, si lo pudiéramos desarmar a este protocolo, tendríamos que comprender todos los que operamos del sistema de educación y de violencia. Tenemos una importante función que genera responsabilidad cuando estamos en presencia de situaciones que vulneran los derechos de los chicos, niños, niñas y adolescentes, en las situaciones de violencia de cualquier tipo, necesitamos con los de patrimoniales, etcétera, en todas las modalidades donde se presentan situaciones de violencialidades y en todos los ámbitos donde esas situaciones de violencia se producen. Porque se debe aclarar, porque no es solamente la situación de violencia que se produce en el ámbito de esa situación, sino todos aquellos ámbitos donde se producen tipos y modalidades de violencia que afectan o vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es esencial entenderlo. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones, por ejemplo, modalidades de violencia, suicidios, ideaciones, el tema de maltrato infantil, los temas de abuso sexual, violencia de género, vamos a encontrar con, y no solamente relacionar violencia, ideaciones, el tema de maltrato infantil, micrófonos abiertos, gracias.
violencia de género, decíamos entonces que la violencia de género no solo afectando a las mujeres, sino a todas las identidades sexogenéricas o diversidades sexuales. Esto es un poco para, como decíamos, desarmar los ámbitos en los que vamos a intervenir y debemos hacerlo. En cuanto al ámbito de aplicación personal, son todas esas situaciones que venimos desarrollando implicando a estudiantes de pares, del personal de las instituciones de aplicación, al estudiante y las situaciones extraescolares que afectan a los estudiantes de la institución. Por eso decíamos, son todos los tipos de modalidades y ámbitos donde se desarrollan situaciones de violencia que afectan a las personas que asisten al establecimiento educativo o que se desarrollan situaciones de violencia que afectan a todo el personal de la institución, sea público o privado. Esto es esencial tenerlo muy claro. No tiene que ver solo con el ámbito público o de establecimientos públicos, sino todos los establecimientos. Esto es esencial. Una de las leyes que más nos marcan la responsabilidad que como integrantes del sistema educativo tenemos es esta ley 7888, que es una ley provincial que más nos marca la responsabilidad todos como integrantes y todas las personas que integramos el sistema de educación, es esta ley estemos en ámbito público, que es una ley o en ámbito privado, y que cuando en relación al ejercicio de la función que desarrollamos tomamos conocimiento de los hechos de violencia, sea de modo directo, porque lo vemos, porque lo escuchamos, o de indirecto, porque nos han relatado estas situaciones, estamos obligados a denunciar violencia ante la autoridad competente. Ya se mencionó un plazo, diciendo en el plazo de 72 horas. Y en esto, recuerden, hay que tener en cuenta la situación. No es lo mismo una situación de emergencia o una situación de urgencia. Una situación de violencia, de maltrato y de abuso, siempre plazo de 72. Pero hay casos en los que hay emergencia, hay que tener en cuenta, daremos otros canales mucho más rápido, ¿no? Ahora, también nos dice que esta ley, si omitimos hacerlo, somos responsables, daremos cumplimiento. Y en el caso de que denunciemos de buena fe, ahora, siempre esto va a significar una inmunidad. Es decir, yo pongo en conocimiento o denuncio de buena fe, aún en una situación que no pueda llegar a comprobarse, aún siempre, alejado caso, no soy responsable por los efectos. Es decir, esto se refiere a la inmunidad administrativa de penal. Hay otra ley que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Salta, que nos habla de que ante la amenaza y o vulneración de derechos se debe, hay otra ley que da la situación al órgano administrativo. Vamos a ver luego que este órgano administrativo es la Secretaría de Niñez, que está en la calle General Güemes 562, y que por esta ley de protección de niños y adolescentes habilita a este órgano administrativo a recepcionar todas esas denuncias cuando llaman amenaza o vulneración de derechos. Hay un tema también muy importante, y es que la reforma del artículo 72 del Código Penal nos dice que cuando conocemos situación de abuso hacia también niños o adolescentes, es decir, esta franja hasta los 18 años de edad, que somos responsables y debemos denunciar. ¿Por qué? Lo repito, porque antes creíamos que cuando esta situación afectaba a una persona menor de edad, 8 años, tenía que venir el papá, la mamá, el tutor, el guardador a hacer la denuncia. No es así. ¿Por qué? Porque en todo caso, donde hay amenaza o vulneración de derechos y la víctima es niña, niño o adolescente, hay obligación de denunciar. Esto también está
en la ley de protección de víctimas de violencia familiar de la provincia, en la Convención de Delito Pará y en toda la legislación ya menciona de denunciar. Uno de los temas muy importantes a tener en cuenta es justamente el tema de la modificación del Código Civil Comercial de la Nación, que nos dice que el Código Civil es una ley que se aplica desde la críaca hasta Ushuaia, es decir, en todos los espacios donde desarrollamos nuestras funciones, tenemos que tener absoluta conciencia de que existe una prohibición absoluta de producir malos tratos a niñas, niños y adolescentes. Es decir, que en el Código Civil queda muy claro que se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes son considerados malos tratos y deben ser denunciados. ¿Por qué lo recalco y lo repito de un modo insistente? Porque todavía quedan resabios de creer, sin chirlo, que un tirón de orejas que puede terminar descolocando el pabellón auditivo, que esos chirlos o esos golpes sin chirlo eran correctivos. Existe un artículo del Código Civil que prohíbe expresamente todo maltrato. Otras formas de violencia, otras formas de donde los niños son tomados como trofeo en medio de una lucha por el cuidado personal o tomados de violencia para lograr alguna donación o como objeto para castigar a la otra persona. Esto de los niños traidores, esto de los niños utilizados para traer información a una persona de la otra persona, esas formas que uno observa en la práctica, situaciones que implican traer ironeo de una niña, de la otra adolescente, son formas de violencia y en algunos casos las formas más terribles de violencia son esas denominados femicidios manipulados, cuando se mata a una niña, a un niño, a un adolescente para castigar. Y hemos tenido tantos casos para castigar a una mujer se ha terminado con la vida de una persona menor de edad, de un hijo, de una hija. Y estos, que son conocidos como femicidios vinculados, uno tiene que tener en cuenta que no es algo ajeno al trabajo en el que venimos desarrollando y que vemos distintas formas de violencia, sobre todo en estas situaciones donde no es algo ajeno al trabajo en el que venimos desarrollando, guardadores, que vemos distintas formas de tomado decisiones de separación. Otros casos que llegan, y muchísimo, son los casos de fugas de hogar. Los casos de fugas de hogar no deben ser entendidos como en alguna oportunidad se entendió como una contravención, como una falta de una persona menor de edad para sustraerse a la autoridad de sus padres. Todo lo contrario, la fuga de hogar debe ser entendida dentro del contexto posible de violencia familiar y debe ser entendida como un indicador de una posible situación de maltrato, no solo a visibilizar, a tener en cuenta, sino a denunciar. Otras formas como la medicalización o patologización de las infancias son formas de maltrato que a veces podemos tener enfrente y que debemos aprender a decodificarlas. Y, por supuesto, se nos ha abierto
un amplísimo panorama relacionado con las distintas formas de violencia digital en distintos modos que afectan a niñas, niños y adolescentes, y además las formas de violencia de género que también están afectando y mucho y vulnerando derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Todos sabemos que la tecnología ha sido un gran avance y que ha dado o ha generado posibilidades de escuchar a quienes no podían hacer, de instalación de dispositivos para que quienes no podían ver lo pudieran hacer, lograr incorporar a través de la tecnología miembros superiores o inferiores del cuerpo humano. También la tecnología ha logrado que personas que no pueden darse a expresar su voluntad de otro modo, lo hagan, como por ejemplo en este caso donde la expresión de la voluntad se hizo y se pudo posibilitar a través de la tecnología. Así como hemos visto todos estos efectos beneficiosos, también hemos observado que se ha producido una gran conmoción con el tema de la pandemia por coronavirus, donde hemos detectado situaciones de nuevos vulnerables o nuevas vulnerables, sea a través de la hiperconexión que ha generado una vulnerabilidad muy grande para niñas, niños y adolescentes que están permanentemente conectados y pueden estar siendo víctimas de distintas formas de violencia a través de la tecnología y además nuevas y nuevos vulnerables por desconexión. Y esto tiene que ver con formas de maltrato que, por ejemplo, a través de la desconexión, por carecer de aparatos, por carecer de conexión o por carecer de la posibilidad de que su zona en la que se encuentra tenga cobertura informática, tenga cobertura tecnológica, ha dado lugar a que hayan muchos desconectados que no tengan todos sus derechos satisfechos. Entonces, ¿por qué es importante atender esta cuestión? Porque si bien marcamos y reconocemos lo positivo que ha generado la tecnología, también tenemos que tener en cuenta a estas nuevas vulnerabilidades que en épocas de pandemia ha aumentado estrepitosamente. Y esas nuevas modalidades de violencia que también tenemos que aprender a visibilizar pueden darse por distintas plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas a teléfonos fijos, a teléfonos celulares. Estas son nuevas modalidades a través de las cuales se pueden estar produciendo situaciones de violencia. Por ejemplo, formas de violencia de género digital a través que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar, porque pueden estar siendo víctimas las personas con las que nosotros estamos trabajando de estas distintas formas: acoso, ciberacoso, difusión no consentida de material íntimo. Todas estas formas se han visto, como decía, incrementadas en tiempos de pandemia. Sexting, sextorsión, monitoreo y control, discursos de odio y expresiones discriminatorias hacia diversas minorías, identidades, el grooming, el doxing, el phishing. Es decir, se ha aumentado no solamente la modalidad en la que nosotros encontrábamos distintas formas de violencia, es decir, hay nuevas modalidades, pero también, además, hay un aumento cuantitativo de esas modalidades de violencia. Por eso, frente a todo esto,
lo que tenemos que tener en claro a través de esta imagen, la quiero transmitir, es que ante las distintas formas de maltrato, abusos y violencia, la boca tapada solo contra el COVID. La boca tiene que estar tapada solo para evitar el coronavirus y para protegerlos y para protegernos. Ahora, frente a esas distintas formas de violencia, debemos hablar y poner en palabras. ¿Por qué? Y porque todos los que integramos y todas las que integramos el sistema, el sistema estatal, tenemos determinadas obligaciones en relación a personas que tienen vulnerados sus derechos en posición de víctima. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Nuestras obligaciones están en prevenir, algo ya se habló en el protocolo, asistir cuando vemos una situación de vulneración de derechos, maltrato, violencia, abuso. La obligación de investigar, ustedes verán que no es esta, y ya lo vamos a ampliar, la función que tiene el equipo de educación, de sancionar, restituir y reparar, indemnizar todas las distintas formas de violencia. En todas estas obligaciones que tiene el Estado y que nosotros lo conformamos, existen distintas formas que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente la de prevención y asistencia. Recordando también que el tiempo de las instituciones implica vulneración de derechos, no solo de las instituciones judiciales, también de las instituciones que deben dar conocimiento, que deben poner en conocimiento, de informar, de denunciar. El tiempo, recuerden, implica también la posibilidad de que los derechos se sigan vulnerando cuando se ha omitido el poner en conocimiento, o que comiencen a producirse las cesaciones de las distintas formas de violencia y la reparación de los derechos vulnerados. Por eso, cuando decían debemos denunciar, nos preguntamos si denunciar es poner en conocimiento, le aviso a alguien, tenemos que investigar para saber si esto es así o no es así. ¿Tenemos que imputar el hecho a Juan, a Pedro o a Diego? ¿Tenemos que juzgar sobre las conductas que tenemos adelante? Bueno, es cerciorarse del hecho que nos están poniendo en conocimiento de modo directo porque lo estoy vivenciando, o de modo indirecto porque alguien me lo está haciendo saber. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que nosotros tenemos como obligación, es decir, somos responsables de poner en conocimiento. No es nuestra tarea investigar, eso hará el fiscal, no es nuestra tarea imputar a Juana, Pedro o a Diego, eso lo hará quien corresponde en la investigación, que en este caso será la Fiscalía Especializada. No es nuestro deber juzgar que fue culpable la persona por esas situaciones que tuvimos conocimiento, porque eso corresponde al sistema de administración de justicia a través de un proceso judicial que se debe llevar a cabo. Es condenar a alguien, no es nuestra tarea. Lo que sí tampoco es, por supuesto, cerciorarse del hecho. ¿Cuál es nuestra tarea? Poner en conocimiento la situación con la totalidad de las indicaciones, es decir, yo pongo en conocimiento por el nombre de la persona, niño, niña, adolescente afectado, los datos identificatorios, domicilio, identificar las personas que en condición de progenitores, tutores, guardadores son los adultos responsables ante el establecimiento educativo, las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar que han implicado tomar en conocimiento del hecho que nos han
traído tanto por conocerlo directamente o por conocerlo indirectamente. Esa es nuestra función, poner en conocimiento. ¿Debemos citar a quién? ¿Debemos conciliar? ¿Debemos mediar? Recuerden que cuando existen vulneraciones de derechos como las que estamos trabajando, de maltrato, de violencia, de abuso, hay allí una determinación para realizar si estas situaciones son intrafamiliares o extrafamiliares, y allí hay en el video que se pasó una indicación determinada cuando son casos de situaciones extrafamiliares, citar a los integrantes de estos adultos responsables de la niña, niño o adolescente de quien se trate, pero en el caso de que se trate de una situación de violencia, maltrato o abuso que genera la persona adulta que tiene a cargo al niño, niña o adolescente maltratado o abusado, hay que ser muy cuidadoso y muy criterioso, porque aún seguimos observando esto de citar a las personas que han sido señaladas como agresores, como abusadores, y esto puede generar consecuencias a veces impensables. Entonces, frente a la violencia no podemos conciliar, menos en los espacios educativos. No podemos mediar la violencia, y más en relación a personas vulnerables, no es mediable. Entonces, esto es cuestión de tenerlo en cuenta. En esto también recordar los principios de intervención que ya mencionó Flavia, y algunos los desarrolló, yo los recuerdo. Tener en cuenta siempre el interés superior del niño, y esto es muy importante, porque a veces las intervenciones ponen el acento, la importancia en el adulto, que es el adulto el que me puede denunciar, entonces tengo que tener... No, nuestras intervenciones tienen que tener como norte, como consideración especial, el interés superior de la niña, niño o adolescente. El derecho que tienen estos chicos a ser escuchados, respetarles su intimidad, su dignidad, el principio de no discriminación por edad, por raza, por pertenencia a un colectivo, por pobreza. No discriminación. El principio de efectividad, es decir, que todas nuestras intervenciones se desarrollen de modo que la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes sea efectivamente puesta en conocimiento de aquellas autoridades que van a poder velar para que cesen esos actos de violencia y se dispongan las medidas de protección adecuadas y se sancione a quien corresponde. Otro principio es el de debida diligencia del Estado, que tiene que ver con este principio de efectividad. A ello yo le agrego el derecho que siempre tenemos que tener en cuenta, el derecho que toda persona, y en especial cuando hablamos de situaciones de violencia de género, las niñas y adolescentes y toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, y el principio de intervención esencial en este caso, el deber de comunicar. Recordemos que cuando trabajamos con temas de violencia hacia niñas, adolescentes, mujer, tenemos que observar una perspectiva de género, es decir, tener en cuenta esta mirada en el contexto de la violencia de género. Recordemos que dentro de estos criterios de intervención de los que se vino hablando, hay que tener en cuenta el relato. Hay que tener en cuenta que el relato de situaciones de maltrato, abuso, violencia, de hechos que suceden dentro del ámbito familiar, no tenemos testigos.
Esto es muy importante, entonces no es que busquemos pruebas y elementos probatorios, testimoniales, porque cuando los hechos de los que hoy estamos hablando y que debemos intervenir, abusos, maltratos, violencia hacia niñas, niños y adolescentes, la mayor parte se produce dentro del ámbito de privacidad, en el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? No todos, pero estos que estamos hablando. Entonces, no podemos buscar más testigos cuando estos no existen. La credibilidad es esencialmente importante. No escuchar con un filtro de incredulidad. ¿Qué es esto? Todo niño, niña o adolescente nos está transmitiendo su verdad. La emergencia y la urgencia de la que ya hablamos, todos los casos de maltrato, abuso y violencia son urgentes. Algunos requieren una intervención mucho más rápida y por eso se señalaba antes el recurrir al 911, a la seccional de policía. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es evitar las reiteraciones de los relatos, ¿no? Esto de la niña se lo dijo a la profesora de educación física, esta se lo dijo a la profesora de geografía, esta a la vice, esta al equipo, y en todos esos espacios se volvió a solicitar que la niña, el niño o el adolescente reitere los relatos. Recuerden que la reiteración de los relatos no son como cuando uno cuenta una historia que nos es ajena o cuando cuenta una película. Cuando reiteramos hechos que fueron y son sufrimiento en nuestras vidas, no estamos repitiendo relatos, estamos reviviendo traumas. Entonces, hay que estar muy atentos a los indicadores, a las señales. Recuerden que el cuerpo del niño es el mapa del maltrato y del abuso. Salta tiene mucho para recordar en este tema, fundamentalmente en el caso del niño Tiago, que transcurrió su vida también en instituciones educativas. Por eso es importante atender a esos indicadores y señales que en la mayoría están en el cuerpo, a veces visibles, y a veces la forma en que el cuerpo se manifiesta. Ustedes recuerden que de la comunicación de una persona, el 97% es un lenguaje no verbal. Entonces, por eso es importante atender a los indicadores y señales de los niños. Entre los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de personas en posición de víctima es, primero, la rápida intervención. De esto ya hablamos porque es importante que se dispongan ayudas para que sea la persona atendida, asistida, protegida. Pero además, tener un enfoque diferencial, es decir, de atender a las situaciones presentes en esta persona que está sufriendo la situación de vulnerabilidad. Si es niña, si vive alejada de los centros urbanos, si además es pobre, si además tiene una discapacidad, si pertenece a comunidades, a minorías. Todas estas situaciones se deben tener en cuenta, es decir, no es que apliquemos un protocolo en todos los casos de igual manera, sino atendiendo a esto que se llama atender a la interseccionalidad, que tiene que ver con las condiciones puntuales presentes en una persona, en el contexto en el que esa persona se desenvuelve y el tipo de delito o el tipo de vulneración de derechos del que estemos hablando. Es decir, hay que atender a cada caso puntual. Algo se dijo y yo lo voy a retomar. El tercer principio de intervención cuando estamos hablando de situaciones de niños, niñas víctimas, adolescentes víctimas, en estos casos
de los que venimos hablando, violencia, maltratos, abusos, tenemos que tener muy en consideración que la víctima no debe ser tratada como quien es responsable del hecho sufrido. Y no puede ser que cuando se visibilice la situación, el hecho de poner en conocimiento sea esto un agravante para las personas, niñas, niños y adolescentes que están sufriendo situaciones de vulneración de derechos. Entonces, recordemos, no revictimizar es un mandato legal. ¿Qué es revictimizar? Hacerle reiterar los hechos, no creer, digamos, esto de mandar al otro para que se haga cargo. No revictimizar es un mandato legal. Y como operadores dentro del sistema de educación, somos responsables de visibilizar las violencias de las que son víctimas niñas, niños, adolescentes. Esta franja etaria por estas situaciones de las que venimos hablando. Recordando que cuando estamos en situaciones como las que estamos trabajando, tenemos que aprender a utilizar nuevos lentes, nuevas formas de mirar. ¿En base a qué? Al respeto de la dignidad de la persona, que significa el respeto de todos los derechos humanos de los que niños, niñas, adolescentes son titulares. Todos los derechos, no solamente el derecho a la integridad física si esa persona ha sido golpeada, no, a la totalidad de derechos, a una perspectiva de género y atendiendo a la vulnerabilidad concreta. Nuestras omisiones o nuestras acciones que vulneren los derechos y que no cumplan con las responsabilidades que por ley tenemos, no solo generan la responsabilidad de la persona, la operadora en sistema de educación, ¿no? El efector de educación. No solo genera la responsabilidad individual, sino también lo que nosotros llamamos corresponsabilidad. Habrá responsabilidades individuales, responsabilidades institucionales, responsabilidades provinciales e incluso responsabilidad nacional por los hechos que omitimos o que actuamos indebidamente. Somos responsables por lo que hacemos, es decir, por las acciones que desarrollamos, como también por lo que omitimos cuando vimos situaciones de violencia y no las ponemos en conocimiento. Entonces, nuestras responsabilidades son administrativas porque pertenecemos a un sistema administrativo, pero también pueden generarse responsabilidades penales cuando incumplimos deberes y responsabilidades civiles por la reparación de los daños que se hayan causado. Frente a eso, y yendo ya hacia el final de la exposición, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué hacer? En relación a las perspectivas de intervención de las que venimos hablando. Primero, luchar contra la desinformación. Todos los que trabajamos en el sistema educativo tenemos que conocer los protocolos, las guías de intervención que nos han sido expuestas en los videos, pero además no solo tenemos que estar informados, también tenemos que revisar nuestros mapas conceptuales, ¿no? Por ejemplo, esto de que pensar como se pensó mucho tiempo, que los niños inventan, imaginan, tienen fantasías y en base a eso, no. Revisar nuestros mapas conceptuales que tienen que ver con qué pensamos en relación a todos estos temas para poder decodificar cuáles son nuestros mitos, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos a la hora de intervenir. Y por el otro lado,
tener en cuenta que si no actuamos con las perspectivas de intervención de las que venimos hablando, estamos generando las responsabilidades de las que hablamos. Otro tema muy importante que no los podemos descuidar es que recordar que las personas, niñas, niños, adolescentes, y los que integramos comunidades educativas y todo el sistema de educación, estamos conformados en redes, ¿no? Entonces, recordemos que en algún momento decíamos, bueno, tenemos que buscar una persona adulta. Entonces, a veces se nos corta el mapa de red cuando hablamos de la mamá y el papá de una persona menor de edad. No, esta persona tiene abuelas, abuelos, tiene tías, tiene adultos referentes afectivos. Entonces, todas las redes con las que podemos estar interviniendo nos sirven a la hora de intervenir adecuadamente, tanto en las redes personales, familiares, laborales, sociales, institucionales. ¿Y por qué? Porque a veces no tenemos conocimiento de cuál es todo el circuito de intervención, pero sí podemos conectarnos con los recursos que están subidos en, por ejemplo, la página de Eduard, conocer los equipos, los trabajadores sociales, psicólogas que trabajan en los gabinetes. Bueno, todas estas redes son de muchísima ayuda, tanto las redes formales como las redes informales, a la hora de intervenir. Por supuesto, lo básico. ¿Cuáles son los instrumentos o herramientas más importantes a la hora de intervenir? Desarrollar una mirada, una observación activa, una escucha activa, integral, empática y una pregunta que a veces nos va a dar cuenta de la situación con la amplitud que es necesario conocer. Y entonces cuando decían a dónde puedo recurrir, si tengo que denunciar o demandar, bueno, yo les recuerdo la existencia a partir de la ley 7970 del órgano administrativo de protección de derechos, que en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Niñez, posee como la primera entrada a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Salta. Por el otro lado, hay muchos otros recursos, como son, decíamos, la seccional de policía, el destacamento, la comisaría, la subcomisaría. En el Ministerio Público Fiscal tenemos todas las fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, en violencia familiar y de género, en graves atentados. Todas estas fiscalías. También contamos con la Oficina de Orientación y Denuncia, que está indicada en el protocolo, el servicio de asistencia a la víctima, una línea telefónica. Por supuesto, en tiempos de pandemia estamos desarrollando trabajo presencial en la Oficina de Orientación y Denuncia de 8 a 14. También tenemos la Oficina de Violencia Familiar del Poder Judicial, el Polo Integral de las Mujeres, en donde se atiende situaciones de mujer, niñas, niños y adolescentes, que son las dos áreas con las que trabaja el Polo Integral de las Mujeres. Allí mismo tenemos una sede de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial y una Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público Fiscal. ¿Dónde está? Está en la calle Siria y Rivadavia. Siria 611 está el Polo Integral de las Mujeres. Yo quiero que ustedes anoten y tengan en cuenta que hay un nuevo modo de realizar denuncias y que las podemos
realizar desde el teléfono celular, desde una notebook, desde una PC, estando en la casa, estando en la escuela, estando en los lugares de trabajo, y son las denuncias web que ha implementado el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, y como ustedes podrán ver, tenemos la pestaña de la denuncia de violencia de género, la de abuso policial, robo, droga, incidentes viales y otros delitos. Estas pestañas pueden ser abiertas y pueden desde allí realizar denuncias, no solo la de estos casos, sino también para que ustedes conozcan como un recurso muy accesible y además es muy de fácil acceso. Con esto nosotros vamos a concluir por cuestiones de tiempo que todo lo que venimos desarrollando hasta acá tiene que ver con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que están siendo o han sido vulnerados en sus derechos, tanto en cuanto a que son víctimas o han sido víctimas de violencia familiar, de violencia de género, de maltratos o de abusos sexuales infanto-juveniles. Acá lo que hemos visto es un panorama de la situación, el protocolo de intervención y fundamentalmente nuestras responsabilidades en relación al conocimiento de hechos como los que señalamos. Yo quiero despedirme, quedando por supuesto a disposición de ustedes, con esta frase que implica que sobre cada niña, niño o adolescente se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños. Y a eso interpretarlo o comprenderlo conjuntamente con que tratarlos con cuidado porque contienen sueños también implica nuestras responsabilidades en la construcción de los sueños de niñas, niños y adolescentes. Nuestra responsabilidad, de la que vinimos hablando, es esencialmente importante. Yo con esto agradezco y quedo a disposición de cualquier intervención o pregunta. Bien, bueno, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharte, Matilde. Hay 2 o 3 preguntitas que las voy a compartir acá, que nos parece muy importante sacarnos las dudas. Una de ellas dice, en el caso de abuso sexual o violación entre pares, ¿se podría aclarar este punto? ¿Se realiza la denuncia de igual modo? Hay algo que tenemos que tener muy presente, es muy amplio, pero yo lo voy a tratar de reducir. Nosotros en el ámbito penal tenemos edades de imputabilidad. ¿Qué significa? Que las personas hasta los 16 años, 0-16 años, son absolutamente inimputables. A partir de los 16 años hasta los 18 años hay una imputabilidad relativa, es decir, hay delitos que se le van a imputar a una persona menor de edad y otros que no van a implicar responsabilidad penal. En los casos de delitos cometidos por personas menores de edad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando una niña, un niño, un adolescente está vulnerando un derecho, hay que atender a la víctima menor de edad como a la persona que está agrediendo.
también algo nos está diciendo, también algo nos está indicando. Cuando los sistemas penales nos hablan de inimputabilidad, no nos están diciendo irresponsabilidad. Una persona en condición de inimputabilidad tiene algunos niveles de responsabilidad que debemos entender. Por eso, cuando hay vulneraciones de derechos, hay que ponerlo en conocimiento. El órgano administrativo de protección, el órgano de protección de derechos, no es solo la Secretaría. Cuando nosotros hablamos de quiénes son los organismos que protegen derechos de niños, niñas y adolescentes, dijimos, la primer puerta de ingreso es la Secretaría de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo. Pero junto a esta están las muy nombradas asesorías de incapaces que pertenecen al sistema de administración de justicia, y también tenemos un juez penal de menores que aplica o que trabaja con las responsabilidades de menores en conflicto con la ley penal. Esto nos da pauta de que hablar de inimputabilidad no significa ser irresponsables. Y también, decíamos, órgano administrativo, asesorías de menores, jueces penales de menores y jueces de personas y familia. Este es el sistema que se desarrolla. Entonces, siempre hay que poner atención, aun cuando haya situaciones de violencia entre pares. ¿Hay que tomar intervención? Sí. ¿Hay que hacer algo? Sí. ¿Somos responsables si omitimos? Sí. No sé si quedó claro. Bien, gracias. Hay otra consulta que dice, ¿considera que en las notas, informes, bueno, todo tipo de documentación, se plasme el nombre del niño, niña o adolescente en siglas iniciales solamente, acompañada del número de DNI para evitar revictimización? Qué interesante y qué importante esa pregunta, porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, hay normas dentro del sistema de administración de justicia de utilización de iniciales que tienen que ver con evitar que esta persona sea revictimizada, se conozca su identidad o se aporten datos que resulten identificables las personas. A eso, clarito. Pero ¿cuál es el problema? Que si hacen una denuncia al sistema de administración de justicia, por ejemplo, ustedes toman la web y hacen una denuncia y me dicen que es alumna del establecimiento y tiene 8 años y tiene la vulneración de derechos. Cuando esa información nos llega, es insuficiente. Cuando ustedes hagan una información que se remita al sistema de administración de justicia, donde hay obligación de respetar confidencialidad, reserva, privacidad, etcétera, tienen que dar toda la información de nombres de personas, los documentos de identidad, los datos que identifiquen a tutores, progenitores, guardadores, porque además de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona, porque si un relato que hacen ustedes no es autosuficiente, es decir, no cuenta toda la situación y nos da todos los datos, lo más probable es que comencemos a llamarlos de nuevo para que nos informen más, y en ese tiempo que usamos las instituciones, como dijimos, se siguen vulnerando derechos,
porque si una niña, niño o adolescente durante todo este tiempo en que nosotros vamos y venimos, no está haciendo, no cesan esos actos de violencia, sigue siendo víctima. En este caso, no solo de los agresores, sino también de nuestra, en algún punto, burocracia. Por eso es importante, cuando relatan, los relatos que se autoabastezcan. Bien, bien. Una pregunta acá, hace poco un juez, nombra el lugar, dice, a un menor de 9 años se lo citó a declarar por un supuesto delito. ¿Esto no sería una vulneración de derechos del niño? Hay que interpretarla dentro de un contexto. Si a ese niño de 9 años se ha dicho que ha cometido un delito, un juez penal de menores dice, este niño de 9 años es inimputable, ¿verdad? Y se sobresee de esa situación. Ahora la pregunta mía es, si esta persona de 9 años a quien se le indica como que ha cometido algún acto, por ejemplo, rompió un vidrio, no sé, cualquier cosa. Si esa persona de 9 años no fue responsable, es decir, no cometió ningún hecho, la pregunta mía es, si nosotros queremos que sean sobreseídos por inimputables o que se salve su absoluta inocencia en el hecho. Entonces, cuando uno hace estas preguntas, tiene que contextualizar, ¿no? Siempre tenemos que atender al hecho, a contextualizar. ¿Puede una citación judicial vulnerar derechos? Sí, los puede vulnerar. Pero recuerden, siempre interpretar en el contexto con todas las situaciones, ¿no? Bien. Bueno, y la última pregunta dice, en las intervenciones en caso de violencia entre pares, ¿los padres de la víctima pueden denunciar al menor que realizó el acto de violencia? Toda situación de violencia puede ser denunciable en la medida en que se persigan determinados fines. Por ejemplo, una persona menor de edad ha realizado un acto y tiene 8 años y apedreó el auto y se lo rompió. La persona menor de edad es inimputable, absoluta, pero puede generarse una responsabilidad civil para los responsables, para los progenitores, y esto tiene que ver con la responsabilidad de quien se hace cargo de los actos en relación a personas menores de 10 años, mayores de 16. Esto hay que atender a cada caso en específico. Bueno, muchas gracias, como siempre, doctora, que siempre nos está colaborando con esa claridad. Y bueno, por supuesto, también al equipo del Observatorio de Violencia. La doctora Ana Pérez de Cler ya se ha retirado, por supuesto, siempre también agradeciendo a ella la participación de quienes están acá presentes. Y bueno, acá tenemos la posibilidad de que este encuentro se haya grabado. Sé que muchas personas no pudieron participar, de manera que los vamos a compartir con los equipos. ¿Sí? Bueno, gracias y nos estaremos reencontrando en algún otro momento. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Elisa. Hasta luego, profes. Hasta luego. Chao. Chao.